Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio, con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? A partir de este momento, llevamos el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a la sonoesfera digital. Las noticias, los hechos de interés tienen una opinión en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde llevamos el panorama digital de los colombianos. Con Andrés Barrios Rubio, usted tiene un punto de encuentro y análisis en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio, con Panorama Digital. Delirio de persecución de la izquierda y los líderes sociales nubla la coherencia que debería existir para comprender lo que ocurre al interior del gobierno de Gustavo Francisco Petru Rego. Colombia no puede seguir patrocinando delincuentes y corruptos que paso a paso la conducen por el borde de una hecatombe sin precedentes. Fracaso del socialismo moderno despierta los temores de un golpe de Estado, escasa capacidad intelectual de los militantes de la izquierda que conlleva sustentar su realidad desde la mitomanía de su presidente. Como reza aquella frase popular, Colombia vive en un tiempo en donde el inteligente se tiene que quedar callado para que el ignorante no se ofenda. El lenguaje de la verdad es una utopía en el marco de oscuros personajes que dicen revestir el cambio, pero tienen serios cuestionamientos en su proceder, como se observa con lo ocurrido en la campaña presidencial de la izquierda. Profundidad y conocimiento con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Los odios y pasiones que se despiertan en los sectores conexos al pacto histórico abren el calvario del fuego amigo en su interior. La estulta corriente de pensamiento que acompaña a Gustavo Francisco Petru Rego no logra trascender la egolatría, el delirio de persecución y las ansias de poder que acompañan a su mandatario. Factor común de los gobiernos de izquierda, el progresismo que se tomó al continente latinoamericano es la pésima gestión administrativa y la intransigencia que los caracteriza. Aspiraciones próximas de reelección o continuidad por interpuesta persona de las políticas del cambio atomiza un sector político que se hunde en la corrupción. Inexplicable resulta que sea el propio Gustavo Francisco Petru Rego quien apueste por la polarización y radicalización de la nación. En Panorama Digital lo decimos aunque a muchos no les guste. Los incendiarios discursos que se han pronunciado en los últimos días destapan un secreto a voces. Antes que una persecución política o golpe blando, como lo quieren llamar, lo que hay en el fondo de todo es el desvergonzado proceder de su presidente que, desesperado por lo que se está conociendo, perdió los límites, corre las líneas éticas y hace uso de su cargo para favorecer a sus familiares y aliados cercanos, sujetos que conocen a la perfección aquello que se tejió en campaña. Principio general del derecho, dura lex, sed lex, es una verdad de a puño que no tiene color político o ideología que esté exenta de la aplicación de la norma
así ninguno de ellos lo quiere aceptar. Los únicos que se atreven a defender a su mandatario y lo que está haciendo son los militantes de su partido. Si no, solo escuchen lo que dijo en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Gabriel Becerra. No existe en la vida política de Gustavo Petro en ningún momento un desacato a una decisión judicial. Ha tenido que padecer incluso las vicisitudes familiares, personales, de no recibir su salario durante mucho tiempo, producto de estas acciones evidentemente politizadas por parte de organismos de control. Entonces, yo siento cuando veo al presidente de la República exponiendo sus posturas de defensa del mandato popular, una postura radical de defensa de ese mandato popular que en ningún momento se ha salido del respeto de la institucionalidad. No le gusta a muchos sectores del país el tono del presidente, pero es que el presidente responde fundamentalmente a unos sectores que han estado excluidos de la institucionalidad y del poder. El presidente no habla para congraciarse con quienes históricamente no lo han querido en el gobierno ni lo han querido en el poder. Cuando hayan fallos judiciales y el presidente los desacate, nosotros asumiremos entonces que estamos frente a prácticas arbitrarias, antidemocráticas, inconstitucionales. Pero lo que ha dicho el presidente frente a un escenario político en el cual la oposición no ha permitido avanzar en acuerdos, no ha permitido que las reformas que le presentamos a la sociedad en una campaña electoral puedan salir adelante, es recurrir a la ciudadanía, recurrir al constituyente primario, para que ese constituyente primario intervenga en la vida del país a través de los mecanismos institucionales. Aquí incluso si el presidente decidiera irse por la opción de presentar una iniciativa para una Asamblea Nacional Constituyente es totalmente legítimo, pero el presidente no está convocando a una Asamblea Constituyente, está convocando al poder constituyente, al proceso constituyente que podrá derivar en una asamblea. Pero aquí estamos frente a una ofensiva de los sectores contrarios al presidente y al proyecto que yo represento en muchos campos jurídicos, políticos, mediáticos, y estamos actuando con la legitimidad, con la legalidad para responder a esta ofensiva. Quien lo escuche y no conozca lo que está pasando en Colombia cree que se está al frente de un mártir. Los hechos son claros y llaman a profundizar en la investigación. La presencia de mezquinos intereses políticos ocultos no puede impedir que los colombianos conozcan la verdad y la realidad que circunda la doctrina progresista. Señalamientos, indelicadezas, astutas artimañas, jugadas maestras que han caracterizado el actuar del gobierno del cambio llevan consigo embarradas estruendosas desde el Ejecutivo. Claro es que en el ambiente hay un tufillo de pestilencia. Poco a poco se aleja el respaldo que se tuvo en las barriadas, los jóvenes, los círculos académicos y demás sectores, en donde cada vez es más escaso el apoyo a las reformas sociales que impulsa su mandatario. La credibilidad fue atomizada por un personaje que es perfecto para victimizarse, pero incapaz de asumir sus responsabilidades. Que Gustavo Francisco Petro Urrego no se las dé de inocente. Sus malas compañías hablan solas, fue lo que aseguró en Semana en Vivo la analista Salud Hernández. Que Petro no se las dé ahora de inocente. Habría que recordarle el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. No se puede desmarcar así de fácil de otro escándalo de corrupción que enloda su gobierno. Y no son las únicas amistades peligrosas. Hoy quiero remarcar la de Andrés Calle. Petro selló una alianza muy conveniente para sus intereses con el cuestionado clan Calle, maestros de la politiquería más rastrera. Se unió a ellos para que le ayudaran en Córdoba con sus redes electoreras y para dividir al Partido Liberal. A cambio, le regaló la presidencia de la Cámara y le encimó cuota burocrática. El presidente lleva 1000 años en política y sabe de sobra quién es quién en su región. Además de eso, Gabriel Calle está acusado de corrupción cuando fue alcalde. Preciso esta semana arrancó el juicio oral.
Dirán, ¿eso es el papá? ¿Qué tienen que ver los hijos? Pues todo, funcionan como una perfecta maquinaria electoral. Se apoyan entre ellos y practican divinamente el arte de arrimarse al sol que más calienta. Del Partido Liberal unieron sus fuerzas al pacto histórico, maniobra que les proporcionó muchos beneficios. Hay que reconocer que son unos visionarios. Al hijo mayor, Gabriel Enrique, le correspondió la gerencia de la campaña de Petro en Córdoba. Al menor Andrés, que ya había sido congresista a los 27 años, Petro le dio un empujoncito y repitió en el 22. Más adelante consiguió encaramarse en la presidencia del Congreso. Yo comprendo que el presidente Petro ni los ve y le importen un pimiento mis videos denunciando la política de los Calle en Montelíbano. Pero la Fundación Paz y Reconciliación de su aliado, el ahora senador Ariel Ávila, incluyó a Gabriel Calle como uno de los candidatos cuestionados por corrupción y también mencionaron en el informe a su hijo Andrés. Un apunte final para que vean lo civilino que puede ser Petro y cómo ayudó a los Calle a ganar la alcaldía de Montelíbano. Es 19 de octubre del 2023, 10 días antes de las elecciones locales. Gabriel Calle papá, a pesar de las denuncias de corrupción, aspira a repetir en la alcaldía. Entre tanto, Gustavo Petro recorre el país con sus chácharas del virus de la vida y similares. Y qué casualidad, Presidencia escoge Montelíbano para una visita presidencial. Otra casualidad, Andrés Calle se sienta al lado del presidente. Obvio que no desaprovechó la ocasión y el 25 pone en Facebook: el sueño del cambio inició con Petro en Montelíbano. ¿Qué lectura sacan los votantes de Montelíbano? Que Gustavo Petro apoya a Gabriel Calle y que es un hombre decente. Las acusaciones contra él son infundadas. Entonces, ¿de qué cambio hablamos? ¿La izquierda va a dar lecciones a la derecha? ¿De qué? ¿Qué autoridad moral tiene Petro para pontificar sobre limpieza en la política si actúa igual que toda esa clase política tradicional que todos detestamos? Autoridad moral de Gustavo Francisco Petro Urrego es bien cuestionable y en nada está alejada de lo que todos en el país cuestionan. Mesianismo que se quiere instituir en la figura de Gustavo Francisco Petro Urrego se desmitifica y debilita con las salidas en falso en temas de trascendencia, la lavada de manos al mejor estilo de Pilatos y los señalamientos que ligan a los agentes del progresismo con acciones no santas, el discurso retórico que necesita del show digital y la atención mediática para calar en la opinión pública se pulveriza ante las incoherencias y desastres de su presidente en el ejercicio del poder. La maltrecha imagen de la izquierda en amplios sectores poblacionales a lo largo y ancho del territorio nacional termina de sembrar dudas con actuaciones sesgadas como las proferidas por su mandatario y los órganos de control que están en manos del progresismo. Lo que pasa en el gobierno del cambio es asqueroso. Su presidente ha sido toda una madre con los corruptos, en lo que se extrae de este audio del Mundo al Revés con la senadora Paloma Valencia. Pues Petro no es una madre propiamente, porque el gobierno del cambio lo que resultó fue un bandido. Y sin embargo hay que hacer la serenata, la fiesta de la corrupción en la que nos tiene. Lo que está pasando con la unidad de riesgo es absolutamente asqueroso. Se había visto que hubiera gobiernos que le entregaban contratos a los congresistas y que los congresistas buenamente hicieran malabares y se robaran la plata. Pero esto de ver los funcionarios públicos robándose directamente la plata de los contratos públicos para empacarlas en maletas y llevársela a los congresistas, sí, francamente nos deja con mucho desaliento. Porque ahora dicen que no tienen nada que ver, pero resulta que ellos firmaron el famoso decreto de emergencia de La Guajira, que tenía un solo propósito: poder gastar la plata de La Guajira discrecionalmente, sin hacer licitaciones, sin tener controles. Eso era lo que quería el gobierno y eso fue lo que hicieron. Los funcionarios que se iban a robar la plata decidieron compartirla con los congresistas para que aprobaran las reformas del gobierno. Si en el gobierno la corrupción no para, lo de la campaña sí que estalla. Ya el Consejo Nacional Electoral presentó una ponencia para acusar al presidente por la violación de los topes de campaña. La Constitución es muy clara en su artículo 109. El que viola los topes de campaña pierde la investidura. Y estamos hablando de lo de Daily Cop, que resultó apareciendo la famosa foto del avión de $2 millones en la que viajó el presidente con los amigos durante toda la campaña. Y no lo reportaron en las cuentas tampoco. Le pagaron a 85,000 testigos electorales entre 30,000 y 50,000 pesos por los gastos de campaña. Son 5,000 milloncitos que tampoco
poco reportamos en las cuentas de campaña. El hijo del presidente metido por enriquecimiento ilícito, porque la plática de la campaña del papá, recibiéndole la plática, no solamente al hombre Malboro, sino a un montón de políticos corruptos de la costa. Terminó en los bolsillos de bonita familia, porque el hermano del presidente estuvo de cárcel en cárcel, visitando a los presos, ofreciéndoles impunidad a cambio de apoyo político. Múltiples son las indelicadezas, el dinero y los arreglitos que se trabajaron en campaña para llegar al poder. Y ahora, bien gracias. Clima de tensión que ya se vive en Colombia denota lo deplorable de una clase política que se esconde detrás de los jóvenes y las clases menos favorecidas tras el ideal de defender lo indefendible. Patrocinio al caos que en un momento partió del inconformismo ciudadano, invade el ambiente social y naturaliza el vandalismo que se emplea tras el argumento de exigir oportunidades y pedir resultados para la implementación de las reformas. Las indebidas intervenciones en cada sector del progresismo social constituido en el pacto histórico denotan un doble rasero para tipificar el mal ejemplo que cunde en el país. La izquierda se instituye en la evidencia palpable del grave rompimiento constitucional desde la reverencia que se rinde a las ideologías políticas y no a la ley. Reaparición de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, para brindar respaldo a la constituyente propuesta por Gustavo Francisco Petro Urrego, da certeza de la degradación de una apuesta política que en 2 años ha hecho mucho daño a la nación. Los que hoy viven sabroso en Colombia no son las clases populares, sino la familia de Gustavo Francisco Petro Urrego y sus secuaces, es lo que afirmó en El Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia. Hay gente que sí vive sabroso, la familia presidencial, porque tampoco podemos olvidar que estos recursos no que consiguen con los delincuentes, sino los de los colombianos, que disciplinadamente pagan los impuestos, se los gasta la primera dama en fotógrafo, maquillador, vestuarista y hasta masajista. De secretaria privada también. Entre 10 y 30 millones de pesos mensuales nos cuesta ese séquito de nuestra emperatriz disfrazada de papa. Toda una madre, o mejor dicho, una mamacita. Y claro que un principio fundamental en este gobierno es que favor con favor se paga. Porque toda esa financiación del clan Torres que financió ese magno evento y toda la precampaña del presidente, pues recibió su gratificación, 180.000 millones de pesos en contratos para el clan Torres. Y el otro contratista, Contecha, que también prestó el avión para que votara el presidente de aquí para allá. Y el ministro recibió ese contratico de la vía en Rosas. Ese puente que todavía no funciona y que todo el mundo se queja. Ese contratico está lleno de sobrecostos. ¿Y qué les pareció? Que la propia unidad de riesgos compró una finca de 400 millones por 5.400. Al dueño le ofrecieron 1.000, pero los otros 4.000, ¿para quién fueron? También lo empacaron en maletas, porque lo de las maletas en este gobierno también pega. Yo me acordaba de las bolsas, pero después vinieron las maletas de Laura Sarabia, que se perdieron, se las robaron, y nadie supo cuánta plata era que había en las maletas. El hecho es que le hicieron polígrafo, casi tortura, a la niñera para que confesara. Y vienen las donaciones de los sindicatos, que dice el presidente que son absolutamente transparentes, pero yo pregunto, si uno está impedido para votar sobre salud porque le donó la salud, ellos no están impedidos para votar la reforma laboral y por lo menos la reforma de la educación. Ese es un impedimento que no han querido aceptar. La USO les donó 1.033 millones y FECODE les donó 500. Sindicatos llenos de plata, gastando en política. La doble moral del cambio tiene cara dura. Se reciben dineros, se hacen jugadas cuestionables, pero los inmorales son los otros. Actuar negligente del progresismo tiene consecuencias catastróficas. Las capas jóvenes de la población comienzan a privarse de su autoestima, ridiculizan y se avergüenzan del pasado político y social colombiano. Apuesta de paz, que se decía perseguir, quedó al margen. El vulgar cálculo político que acompaña a Gustavo Francisco Petro Urrego se desmorona y exalta que todo lo que lo rodea hizo parte de un marketing electoral. Convicción de proteger a los jóvenes, reivindicar a los nadies, empoderar las mingas indígenas o propender por la igualdad social
fueron parte de una indignación que glorificó los ánimos caldeados de una turba con esencia bárbara que se tradujo en el miedo y la intimidación que se correspondió con los votos en las urnas. Ausencia de ética, falta de sentido común y escaso compromiso con el país de su presidente es el antagonismo incoherente de un socialdemócrata que estructura la visión de futuro desde la mitomanía que lo caracteriza. La salud que tienen los maestros es la que le espera a los colombianos, pero no se preocupen que ahora ensayan y luego todo será perfecto, como lo dejó entrever en El Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia. Hay que celebrar que los maestros están disfrutando del nuevo sistema de salud que nos van a extender a todos los colombianos. Finalmente salieron de las EPS. Ellos no tenían EPS. Salieron del mal sistema que tenían para entrar en uno peor. Y critican la financiación de todos los demás partidos, pero eso sí no les gusta que uno recuerde que ellos le recibieron un préstamo a SAD, la empresa de la narcoavioneta de Providencia. Un préstamo que no han pagado, luego eso será una donación, un regalo, ¿qué es eso? Y en este gobierno, como un escándalo tapa el anterior, ya todo el mundo se olvidó del escándalo de los pasaportes, donde dijeron que había una licitación amañada, la declararon desierta y por la tarde la adjudicaron. Y finalmente dijeron que había una nueva licitación para la transparencia y se fueron para la imprenta nacional, donde pretenden contratar a dedo. No van a hacer licitación, todos nos lo preguntamos, porque están haciendo las cédulas de extranjería utilizando un intermediario, sin haber hecho contratación, un intermediario que no tiene ni experiencia ni capacidad para hacer cédulas de extranjería, pero que sí se gana la plática de los colombianos de forma directa. ¿Para qué vamos a usar la ley 80, las licitaciones, si le podemos entregar a quienes les estamos debiendo favores, tal vez? Y como va la cosa de los pasaportes, nos va a tocar viajar y hay que hablar al Ministerio de Deporte, que todo el mundo quedó tan bravo con la pérdida de los Juegos Panamericanos de Barranquilla que se les olvidaron los 104 contratos de María Isabel Urrutia, que se repartieron también como nos gusta en este gobierno, a dedo, a los amigos, y salieron a sacarla sin decir nada, porque la responsabilidad política no es con. Como no se metieron tampoco en ninguna licitación las famosas ollas comunitarias, donde uno invita a todo el mundo a comer por cuenta de la unidad de riesgo, eso sí, preparado por la JAL, para que las juntas de acción comunal también queden cooptadas y voten por los del pacto. Utilizar la plata pública con propósitos electorales propios. Con razón decían que iban a vivir sabrosos. Como caros los sancochos, ¿no? Porque 20.400 millones de pesos en sancochos, ¿cuántos sancochos fue que hicieron? ¿Eran sancochos de pollo o de langosta los que le gustan a Verón? Todo un sancocho es el que tiene adentro la izquierda y busca cómo apagar el fuego en la Casa de Nariño. Colombia está al frente del deplorable proceder de quien funge de decente, pero desconoce el significado de la palabra respeto. Los destinos del país los rige un demagogo carente de sinceridad, que desde el populismo señala e inculpa a la ideología de derecha de apropiarse de lo público, pero se niega a reconocer la viga en el ojo propio. Tormenta jurídica perfecta que se configura ante la suspensión de funcionarios de elección popular, pondera las artimañas que se articulan desde la izquierda para incentivar el desacato de las normas. Discusión frente a las competencias de la Procuradora o el alcance investigativo y sancionatorio del Consejo Nacional Electoral delinea lo que ha sido la lucha y siempre será el proceder de la corriente de izquierda para moldar la ley a la obcecación de una corriente que no entiende razones y solo quiere hacer lo que le viene en gana. Los escándalos que acompañan al progresismo son mayores a los que tanto denunciaron por años, fue lo que dijo en El Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia. Sobrecosto en otro gobierno, pues aquí los sobrecostos son para echar la gente que no nos gusta, pagarles indemnización para poder meter a los amigos, pagar almuerzos del club de banqueros, que son un asco por capitalistas, pero que comen sabroso. Pero hay muchos amigos del gobierno que no están tan contentos. Es un gobierno que también le fascinan los delincuentes para que hablen mal de los enemigos políticos. No solo importan a Mancuso, sino que les pareció lo de Aida Merlano, pues la que compra votos, la que supuestamente era el que da en clave de la corrupción, termina confesando que le puso los voticos que Petro necesitaba para ganar. Este era el video de Petro recibiendo la plata de Juan Carlos Montes. Y Juan Carlos Montes tampoco lo íbamos a dejar solo, con una circular roja por la celebración indebida de contratos en la alcaldía de Gustavo Petro. Pues adivinen,
Fue el intermediario de un negocito bien importante. ¿Se acuerdan la casa de Davos de apenas 50 metros que se alquiló por 3 días y que nos gastamos $1 millón para que algunos fueran a degustar el café español de los amigos españoles, catalanes de Verónica, entre otras? Están bien metidos en varias cosas en el país. Pues ese contratico del $1 millón de la casa de Davos es de Juan Carlos Montes. Estos son algunos de los escándalos de este gobierno en estos casi 2 años. Lo que es cierto es que el presidente Petro considera que todos los gobiernos de Colombia han sido corruptos, porque hay que juzgarlos por todo lo que haya sucedido durante sus gobiernos, y ha hecho siempre responsables a los presidentes. Cuando empiezan a aparecer esta lista tan larga de eventos de corrupción, que nos dice que su vida ha estado dedicada a la lucha contra la corrupción. En este gobierno hemos visto la corrupción, no hemos visto la lucha. Se ha visto la corrupción, no la lucha que tanto pregona Gustavo Francisco Petro Urrego y los decentes que dicen acompañarlo. Complejo resulta el apoyo de ONGs y organismos multilaterales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que claramente están dominados por la izquierda y apoyan proyectos políticos socialistas que desestabilizan los países, como ya se vio en Venezuela, Nicaragua, Argentina y se experimentó en Chile y Perú. Claro, debe ser para todos que nadie, sin importar su color político o ideología, pueden estar por encima de la ley. Irresponsable es exacerbar los ánimos convocando a marchas e incentivar el odio como lo hacen desde las toldas petristas. Lo vivido en los últimos días es solo una pequeña muestra del caos que se desatará en caso de que su mandatario no pueda seguir eclipsando la responsabilidad que le asiste en los hechos de su campaña. El trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego se empantanó y será difícil en el legislativo, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Claramente, las reformas del gobierno ya tienen un manto de duda. O sea, aquí la confesión de Snyder es que se movió dinero, miles de millones, para aprobar las reformas de Petro. Aquí ya hay un manto de duda y no se puede estar definiendo el futuro de los colombianos en cuanto a salud, en cuanto a pensiones, en cuanto al tema laboral, en cuanto al tema educativo, cuando se tiene un manto de duda de si estos votos se están dando de forma consciente o constreñida mediante la entrega de una dádiva. Entonces, siento que el trámite de las reformas está fregado y yo voy a ser uno de los que pues me voy a oponer a que ese trámite se dé de manera normal, como si aquí nada hubiese pasado, cuando hay unas aseveraciones, unas declaraciones graves de por medio. Ahora, yo le pido al presidente Name, ya se lo solicité, ya lo hice públicamente, que renuncie a esa presidencia del Senado. Es ridículo que Gustavo Petro salga a decir que esto lo que busca es frenarle sus reformas, cuando claramente si Name sale, supuestamente era uno de sus principales opositores a las reformas. Pero lo que sí le pido es que renuncie por ética, porque hay unas investigaciones y se debe dar ese paso a que se pueda llevar un proceso independiente. No sé cómo va a poder presidir el Senado de la República cuando todos los senadores tenemos pues una duda en cuanto a este caso que necesitamos que se pruebe. Se mantiene la presunción de inocencia, pero lo que soy yo mantengo mis dudas. Entonces le pediría al senador Name que renuncie, a Carlos Ramón González que se aparte de ese cargo que tiene en el gobierno, así como lo hizo Sandra Ortiz, y a todos los demás implicados. Vamos a ver si de pronto no sale otro salpicado de Alianza Verde en cuanto a este escándalo de corrupción, y de llegar a ser así, que también esté apartado. No es solo uno, son muchos los implicados en esta serie de escándalos que sacuden al gobierno del cambio. Complejo es atajar una propuesta política que enreda desde el artilugio de la palabra de su caudillo a las incautas capas populares de la población que nos recuerdan lo inepto que es el líder del pacto histórico en el ejercicio del poder. Lo que hoy se vive con la salud de los docentes es la prueba fehaciente de lo que está por llegar con el cúmulo de reformas que quiere imponer la izquierda. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad.
El gobierno ya empezó a manejar los temas coyunturales de miles de colombianos y el resultado es desastroso. Es claro que para la izquierda es malo si se hace y malo si no se hace. El no tener unos límites conlleva a que una vez elegidos con votos la democracia sea una palabra que no existe porque desaparece la autocrítica y comienza a operar la dictadura, el autoritarismo, el caudillismo y la persecución a opositores o quien piensa diferente al régimen. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Ideología Progresista. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en X, @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. En Panorama Digital tenemos un compromiso con la verdad. El cinismo despreciable del pregonero en plaza pública de su presidente difícilmente encuentra explicaciones coherentes, malévolo esquema de operar que pone cara adusta cuando se conoce su modo de actuar carente de autoridad moral para cuestionar a alguien. Es claro que a su mandatario lo acompaña la bajeza argumentativa, solo encuentra en el insulto un espacio para detonar su talante propio de la carencia de cultura y educación. Gustavo Francisco Petro Urrego se hunde con sus discursos radicales y los escándalos de corrupción, esos que quiere tapar con pronunciamientos retóricos de ideología y polarización para victimizarse frente a sus irregularidades. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios, desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital.